Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en Impulsando Fútbol Femenino, un espacio de impulso para mejorar. Hoy en nuestra cuarta edición. Muy contentos por eso, así que le damos la bienvenida a Daniel. Mi nombre es Carla. Hola, Daniel. Hola Carla, bienvenidas, bienvenidos. Y hoy quizás repasando un poquito los capítulos anteriores dijimos, estamos hablando mucho, ¿no? Hablamos de la selección, hablamos de la historia. Bueno, ¿por qué no empezamos a escuchar? De eso se trata también este espacio, que nos podamos escucharnos entre todos y todas. Y como no nos andamos con chiquitas, como queremos empezar fuerte, como queremos poner una voz realmente importante, qué mejor hacerlo con la jugadora de mayor presencia en la historia de la selección nacional. Vamos a escuchar, vamos a debatir sobre los comienzos, la historia, el repaso, la carrera. Y con mucho orgullo la tengo que nombrar, Vanina Correa. La verdad que estamos muy contentos porque no es sencillo poner en un espacio de media hora, 45 minutos, como es impulsando una carrera enorme con la que tiene Bani. Yo repasábamos fuera del micrófono con Carla, digo, ¿qué otra jugadora, qué otro jugador lleva 20 años, 21 ya, 21 temporadas para hablar correctamente, siendo convocada de manera ininterrumpida? Sí, ¿Sí? Entendiendo que por decisión propia, y acá hay que hacer un paréntesis para van a decir, no, no fue ininterrumpida, por decisión propia, Vanina estuvo 6 años fuera del fútbol. No fue convocada porque no estaba jugando. Toda su carrera, en la cual disputó algún partido, fue convocada a la selección nacional. Es una bestialidad. Repito, no sé si se comprende si tenemos la capacidad de oratoria para que ustedes del otro lado puedan llegar a pesar la carrera de hoy, la arquera de Rosario Central, y repito, la jugadora de mayor presencia en la historia de la selección nacional. la realidad es que cuando empezamos a pensar las próximas charlas que íbamos a tener, uno de los temas de la selección, y habíamos dicho, vamos a contar la infidencia, habíamos dicho, vamos a hacer el programa, contamos la historia de la selección y vamos a pedirle a Vanina que nos cuente también su historia, pero después dijimos, no, es muy grande su historia como para meterla en un solo programa, entonces dijimos, no, démosles el tiempo a la historia de la selección argentina y démosles el tiempo para que ustedes conozcan, escuchen y sepan lo que hizo Vanina Correa. Porque si vamos a hablar de históricos en la selección argentina masculina, acá tenemos la historia patente del fútbol femenino de Argentina, con Vanina Correa. Como lo marca su camiseta, es la uno. No hay debate absoluto en ese sentido. Jugadora referente dentro y fuera de la cancha, la que marca el camino. Hoy se está desarrollando, por ejemplo, el Sudamericano Sub-17 y las arqueras de la selección tienen como espejo a Vanina Correa, con lo que eso significa, ¿no? Pero bueno, como dije al comienzo, nosotros hablamos mucho, ustedes nos vienen escuchando seguido. Ahora prestemos atención, nos vamos a tomar unos buenos minutos porque dice cosas muy interesantes Vanina y las invitamos a escuchar a la número uno, a Vanina Correa. Bueno, mi primera convocatoria fue en el año 2000, cuando tenía 16 años. Era para hacer una prueba porque se iba a formar el Sudamericano Sub-19, que después no se termina formando y bueno, jugadoras desde ese entonces quedamos entrenando con la selección mayor, siendo algunas las más chicas. Nosotras entrenábamos en el CENAR, estuvimos unos cuantos años entrenando en el CENAR. Obviamente no es que estábamos incómodas, estábamos cómodas, teníamos lo justo y necesario como para entrenar, pero, pero bueno, en comparación a lo que hoy tenemos y mirás para atrás te das cuenta que era nada, básicamente. Pero bueno, en ese entonces nosotras teníamos una cancha que estaba linda, teníamos un gimnasio que tenía todos los elementos, obviamente vestuario, así que en ese momento estábamos cómodos. Después nos toca
jugar sudamericano. En 2003 clasificamos a los panamericanos, clasificamos al mundial. Después se da lo del sudamericano 2006, donde le ganamos a Brasil la final 2-0 y salimos campeona, donde básicamente en Mar del Plata estaba solo la familia nuestra, no había más nadie, no se le había dado difusión, así que había sido un estadio vacío. Después de eso seguimos como básicamente en lo mismo, no había crecimiento en el fútbol, era como seguir en lo mismo, no había difusión, había un torneo de AFA, pero obviamente era amateur. Después, obviamente que se clasificó el 2007, se juegan los Panamericanos, clasificamos por salir campeonas a Beijing, que era la primera vez en la historia del fútbol donde se iba a presenciar una selección argentina en un juego olímpico. Después de eso, que llega más o menos en 2010, decidí dejar de jugar. Tengo a los Messi, y después por un llamado de Carlos decido volver a la selección, que habrá sido en el 2016, fines del 2016, y obviamente empezar a entrenar para ponerme bien físicamente para las competencias que había. Después de clasificar al Mundial del 2019, hubo un cambio, incluso nosotras quedamos tercera y vamos a un repechaje con Panamá, que se hizo partido de ida y vuelta, donde jugamos en Arsenal, a estadio lleno. Ahí nosotras empezamos a notar el cambio, las nenas que iban a la cancha, familia, gente que conocía el fútbol femenino, que nos conocía a nosotras, que sabían lo que hacíamos en el club donde jugábamos, y arranca todo totalmente diferente para nosotras. Clasificamos al Mundial. Bueno, a ver, ¿por dónde empezar, no? Cuando uno considera y pone números, primera convocatoria a los 16 años, yo hago siempre este juego, ¿no? Es muy personal esto, obviamente. ¿Qué estaba haciendo yo a los 16 años? Y la verdad que la ecuación me da siempre negativa. Entonces, entender el contexto, en la primera convocatoria de Vanina, repito, con 16 años, jugar la cantidad de torneos, fue convocada para un torneo que nunca se hizo. Empezó a entrenar con la mayor, cosa que no estaba planificado, o casualidad en Argentina, algo que no esté planificado, y no paró más. Estuvo en el 2003, en el 2007, en el medio, que ya lo contamos el capítulo anterior, aquel famoso partido con Brasil donde Argentina se corona campeón en el 2006. Bueno, es un repaso hermoso, pero a su vez tan grande para ir repasando año tras año. Parémonos en esto. Empezó con 16 años. ¿Qué hacíamos nosotros con esa edad? La realidad es que empezó en la selección con 16 años, pero si nos remontamos un poquito atrás, ella empieza a ver esto que le encantaba el fútbol a los 6 años. Iba con sus hermanos a practicar a un club de Villa Gobernador Galvez, que la recuerdan y que ella hoy sigue apostando en su ciudad para que el fútbol femenino se siga desarrollando, que era Villa Diego Oeste, que vos empezás a investigar o a escuchar videos, notas. Hoy ese club tiene fútbol femenino. Cuando ella empezó no lo tenía. Y eso es la importancia de estas figuras, de estas personas que luchan para que el fútbol femenino se siga desarrollando. Y empieza a los 6 años a jugar, pero ya después tenía que irse a otro lado. Y empieza y llega a Rosario Central. En Rosario Central está un tiempo, vuelve, la llaman en Boca, va a hacer una prueba a Boca y el padre cuenta de que le dicen, bueno, que vaya, que le vamos a patear un par de penales. Si ella no se queja,
tiene posibilidades. Y dice, bueno, le tiraron un montón y dijo, no se vaya, al padre le decían, no se vayan. Bueno, esa es Vanina Correa, la que al principio empezó defendiendo, siendo defensora y después cuando faltó su compañera dijo, no, yo me pongo en el arco. Y no lo dejó más. Qué locura, ¿no? Cómo cambian las épocas también. Pensar que un par de personas, no sabemos, o sí lo sabemos, pero no lo vamos a decir, que estaban encargadas de ciertas pruebas, con la soberbia, con la altanería, ¿no? Que se preparaban y marcaban la diferencia de hombre y mujer, ¿no? Si no se queja, le vamos a patear fuerte y si no se queja. Uno imagina la secuencia, repetimos, conocemos por ahí un poco más la interna, no viene al caso porque no estamos hablando de eso, pero digo, por suerte algunas de esas cuestiones también han cambiado a la hora de las pruebas, a la hora del scouting, a la hora de tratar de trabajar, y digo tratar porque hay muchas cosas por hacer todavía, pero tratar de que se trabaje de una manera integral a la hora de ver más allá cuando una jugadora va a hacer una prueba y tiene 12, 13, 14 años. En 10 minutos, en 15 minutos, es muy difícil tomar una decisión. ¿Qué estamos evaluando? ¿Estamos evaluando a una futbolista o estamos evaluando a un adolescente de 13, 14, 15 años, 16 años, que va a ser futbolista o que quiere ser futbolista? Esa es la gran diferencia con, a ver, bueno, parate ahí que te vamos a patear unos penales y si no te quejas, capaz que quedas. Por suerte van cambiando ese tipo de pensamientos. Van cambiando porque jugadoras como Vanina y como muchas otras jugadoras van tomando la voz en los equipos, van tomando la voz en la disciplina y va cambiando, porque la realidad es muy dañino eso, es muy, muy discriminador, una sensación de a todo o nada, que es lo que hablábamos la vez pasada. Y la realidad es que ella, el esfuerzo que hizo para ir a la selección argentina, viajaban en tren. Imaginemos el tren. Si te olvidabas algo, Chao. ya está, tenías que arreglártela. Bueno, queremos contar eso. Y llega el momento más lindo para ella, que es el Mundial del 2019, donde ella, y la selección argentina, a partir de ahí, es que toma otra visión, tienen otro tipo de reconocimiento. Antes no las veían, antes no sabían de ellas, y ese 2019 fue como un antes y un después para el fútbol argentino. El quiebre, sin lugar a dudas. Si ustedes nos vienen siguiendo desde el primer capítulo, lo habrán escuchado muchas veces, lo van a seguir escuchando, porque de ninguna manera podemos hablar de fútbol femenino sin mencionar el año de quiebre, que fue el año 2019. No hay manera de entender la historia como un antes y un después, por trabajo, decisión y convicción de muchísimas de las jugadoras que durante tantos años, repetimos, retomamos, primera convocatoria ya por los 2000, primer torneo en el año 2003, bueno, tuvo que esperar Vanina y otras tantas jugadoras hasta el 2019 para ese famoso quiebre. Y bueno, se da de jugar ese mundial que para nosotras fue histórico, empatarle a Japón, perder 1-0 contra Inglaterra y bueno, levantar un 3-0 donde terminamos 3-3 contra Escocia. Para nosotros fue histórico en el fútbol femenino, si bien no se consiguió el objetivo que era nuestro, pasar de ronda, quedamos en la puerta, pero el esfuerzo, sacrificio que hizo el equipo, la gente lo reconoció, lo vio, y para nosotros eso fue más que importante, saber que habíamos llegado a la gente, que lo había visto, y empezar a ver otras cosas. Empieza el fútbol semiprofesional, empiezan a haber contratos, las jugadoras empiezan a tener contratos, empieza como a cambiar un poco la historia, como digo siempre. Faltan un montón de cosas por hacer, hay que seguir recorriendo este camino para que el fútbol femenino crezca, pero de los años que yo vengo jugando, creo que esta es la gran parte de la historia del fútbol femenino, donde los partidos empiezan a ser más vistosos, si bien algunos
todavía se nota la diferencia, pero los partidos ya son como más parejos, te das cuenta que la jugadora se está preparando mejor y bueno, eso hizo todo el recorrido para que el fútbol femenino esté donde está hoy. Qué hermoso que es escuchar el paso de su vida, de las tomas de decisiones que ha tenido que hacer, porque ella dice, yo me retiré 6 años, pero en esos 6 años pasaron muchas cosas. ¿Por qué ese retiro tan prematuro? Ella venía de una lesión, de que no, la tenía mal traer, ¿viste? No se terminaba de recuperar. Y el cansancio de los viajes, del no reconocimiento, de seguir peleándola, decide retirarse. Después decide hacer otra cosa, pero un paso más, que es más grande que el fútbol, decide ser madre. ¿Qué diferencia hay entre una deportista decidir ser madre, mujer, que un deportista varón decide ser padre? Porque el cuerpo lo ponen ellas. Y antes era como, y bueno, o sea, sos madre, 6 años, ella decide no practicar más el deporte. En esa mitad es madre a los 30 años de dos mellizos, Luna y Romeo, y cambia su vida, porque tiene que seguir trabajando, es madre, pero recibe un llamado del técnico histórico de la selección, de Carlos Borelo, y la hace tentar, y en el 2017 vuelve. Pero qué vuelta. Vuelve al fútbol femenino y vuelve para demostrar que las mujeres pueden tomar esas decisiones y pueden seguir haciendo lo que les gusta. Pueden seguir haciendo la profesión que hayan decidido. Y la realidad es que ella decide volver al fútbol, decide hacerlo profesional, y viene un clic acá en Argentina, que fue el momento de, como ella cuenta, viene la clasificación al Mundial 19, la visibilidad que se empieza a dar, que las conozcan, ese mundial histórico que hicieron y que estuvo a la puerta, como habíamos hablado la otra vez, de pasar de ronda, pero habían hecho 3 partidos históricos. Ella fue parte clave de esos partidos históricos, y en Argentina hay un clic en el cual hay un cambio, ya las jugadoras las reconocen, las jugadoras tienen contrato, se empieza a profesionalizar este deporte tan querido para ellas. Siempre tomamos esta frase, ¿no? Se hizo mucho, se avanzó mucho, pero todavía falta. Y es cierto que todavía falta, y es cierto que hay muchísimas cosas por hacer mejor. Pero también es cierto que se rompieron muchísimas barreras. Cuando hablamos de reconocimiento, cuando hablamos de mejoras, cuando hablamos de un quiebre por aquellos años, como siempre mencionamos, 2019, estamos ni más ni menos hablando de reconocer a una persona como futbolista. ¿Sí? No son un grupo de desconocidas que se juntan cada 2 meses para jugar un picadito. Son futbolistas profesionales, aunque el título es semiprofesional, que representan a un país, ni más ni menos. Y el hecho de que el entrenador de aquel momento las reconociera, conocieran qué puesto jugaba cada una, la trayectoria de cada una, qué le podía brindar futbolísticamente hablando cada uno de esos apellidos que fueron al Mundial, fue realmente también marcar un camino, porque hay que recordarlo, muchas otras lucharon para que eso suceda y se quedaron en el camino, no por decisión propia, sino por decisión de los que estaban adentro, por pedir algo que finalmente se demostró que era lo lógico, que era lo básico, que era lo indispensable, el reconocimiento como futbolista, que puedan sacar, perdón la expresión poco académica, el jugo futbolísticamente hablando, reconocer las aptitudes y virtudes de las deportistas. Eso pedían. Las que fueron catalogadas como contestatarias, como problemáticas, como contrarias a la selección argentina, nunca lo fueron. Simplemente estaban pidiendo eso, levantar la mano y decir, acá estamos.
¿sí? Y el llegar, en el caso de Vanina, después de 6, 7 años fuera del mundo del fútbol y encontrarse con eso, ya es un cambio rotundo. Porque ella misma, en su toma de decisión, ha demostrado, y es demostrar lo que les pasa a las mujeres en ese camino, decidir ser madre, no poder vivir del fútbol, sino tienen que tener otro trabajo. Hay muchas jugadoras en ese momento que para ir al Mundial tuvieron que perder el trabajo, porque no le daban los días para viajar a jugar un Mundial. Hoy se cuenta de otra manera, hoy hay un acompañamiento. Y esos reclamos, esas voces que ahora parecen un poquito en el olvido, son los que hicieron el camino para que hoy el fútbol femenino esté en un pseudo reconocimiento, crecimiento, falta, como dice Dani. Repetimos esto un montón de veces, pero Vanina Correa es parte de la historia de que demostró que con su esfuerzo, su trabajo, pueden llegar a lo que quieran, pueden lograrlo. Ella se retira a 6 años, decide ser madre. Nadie le dijo que no podía. Ella lo decidió. Y es como decías vos, hoy se está jugando en Paraguay el sub-17 y están viendo 2 arqueras de selección que tienen como enseñanza una arquera que la luchó y la peleó y pudo lograr lo que quiso. Y Vanina habla de las mejoras que hay, ¿no? Técnicamente, tácticamente. Y es cierto, la liga, los partidos de liga, cada día presentan algo más. No nos vamos a meter por ahí en la actualidad porque hoy precisamente no es el capítulo para hacerlo, pero realmente coincido con este aporte que dice Vani en cuanto a las mejoras. ¿Por qué? Porque es un todo. Porque cuando vos reconoces a la persona como deportista, trabajás como deportista, le das herramientas para que mejore, lógicamente el crecimiento se va a ver en el campo de juego. No es magia, es un trabajo planificado, consensuado a través de un norte. ¿Hacia dónde va el fútbol femenino? Bueno, no hay que perder de vista esa pregunta, porque algunas acciones que tienen algunos clubes a mí me hace dudar y me hace temer que podamos retroceder. ¿Vieron como el juego de la Boca? Yo soy muy grande, no sé si alguna vez lo jugaron el juego de la Boca, pero adelantamos 2 casilleros y te salta una ficha que tenés que retroceder 78 casilleros. Y repito, algunos clubes con algunas decisiones recientes a mí me hacen dudar de si queremos seguir avanzando en esos casilleros, o algunos, como se distraen con otras cosas, después debatimos más o menos importantes, sino ahora que están mirando para otro lado, vamos a retroceder los 2 casilleros, vamos a retroceder 6. ¿Sí? Entonces, nosotros que tenemos la voz, tenemos la posibilidad, tenemos que alertar como mínimo estas cuestiones. El fútbol femenino está creciendo, está mejorando, ver los partidos son atractivos, se generan, yo tenía la cuenta hecha, ahora no la tengo en la cabeza, pero en esta fecha en particular tuvimos un promedio de casi 4 goles por partidos. Casi 4 goles por partido, y repito, pido disculpas porque no tengo el dato exacto, pero había sacado la cuenta para esta fecha, 4 goles por partido con una actuación descollante del último campeón como fue Boca Juniors frente ni más ni menos que la UAI. Bueno, de eso se refiere Vanina con las mejoras en cuanto a lo técnico, táctico, lo futbolístico. Tenemos que seguir por ese camino. Esas mejoras se ven porque no es solamente el profesionalismo que le pedimos o que buscamos de las jugadoras, también el profesionalismo de los que toman decisiones, del cuerpo técnico, de la dirigencia. Eso es importante, buscar el profesionalismo desde los distintos lugares. Y ese es el crecimiento que estamos pidiendo y el crecimiento por las cuales tanto Vanina y como muchas otras jugadoras lucharon trabajando, lucharon haciendo, lucharon hablando, algunas levantando la voz. Esa es la forma. Entonces, es importantísimo marcar estos hechos históricos de la selección argentina porque tienen que ser el reflejo en los clubes. Si no, no avanzamos. No tenemos que levantar el pie del acelerador. Atento con eso. No tenemos que levantar el pie del acelerador. Y bueno, a ver, no sé cómo se va a interpretar esto del otro lado, pero tengo la antipática obligación de ser sincero. En algún momento, la carrera de Vanina se va a terminar. No. Y lo lamento, pero sí, por una cuestión
hablando de decisiones, de decisión, de vida, de tiempos, ¿por qué no de edad también? Se va a terminar. Yo, en lo personal, seguramente como vos, Carla, no quiero que Vanina deje de pertenecer al fútbol femenino y al fútbol argentino en general. Pero, ¿dónde se vería ella dentro de la estructura del fútbol femenino? Cuando eso suceda, cuando ella lo decida, Cuando ella quiera, ¿dónde querrá ella estar? El día de mañana todavía no lo pienso. Si bien mi idea es terminar este año, no me puse a pensar qué quiero hacer cuando termine de jugar. Veré en breve cómo seguir y las ganas que tengo, pero por el momento no lo pienso. Sí, puede ser como entrenadora de arquera, puede ser como en el club, no sé, ayudando en lo que sea, pero sí creo que de alguna forma ligada al fútbol femenino. Bueno, me quedo tranquilo que va a seguir ligada de alguna forma, como ella dice, al fútbol femenino. Es muy importante, bromas aparte, es indispensable que estas jugadoras que marcaron un hito, que marcaron la historia, que enseñaron y siguen enseñando el camino, pertenezcan a la estructura del fútbol femenino si de verdad queremos seguir impulsando, si de verdad queremos seguir creciendo. De ninguna manera el fútbol argentino se podría permitir tener a Vanina fuera de cualquier tipo de circuito relacionado con nuestro fútbol. Como ella quiera, cuando ella quiera y donde ella quiera, pero sin ningún lugar a duda, Vanina debe pertenecer a la estructura del fútbol femenino. El fútbol femenino tiene que empezar a tener eso, a que las jugadoras que han hecho su camino sigan ligadas al fútbol femenino. Tienen mucho para dar. ¿Qué mejores que ellas para poder mostrar el camino? Y Vanina es una de ellas, pero cuando ella quiera, tiene un montón todavía para dar y es un placer verla bajo los tres palos, y luciendo también la camiseta de la selección argentina. La carrera de Vanina no sabemos cuándo va a finalizar, lo que sí sabemos cuándo va a finalizar es este capítulo, que nos dimos un gustazo, que seguimos aprendiendo, seguimos construyendo, seguimos impulsando el fútbol femenino con una voz recontra autorizada, con una protagonista de verdad, de las grandes, de la número uno de la selección argentina, la número uno del fútbol femenino como es Vanina Correa, así que un lujo haber participado de este capítulo, Carla. Bueno, igualmente, gracias a Vanina, gracias a todas las jugadoras del fútbol femenino y bueno, hasta la próxima. Chao, Daniel.